Práctica de la Biología. Hoy realizaremos un video acerca del Jardín Botánico, del Museo de la Historia Natural de la Universidad de San Carlos. Este es nuestro recorrido por el Museo de Historia Natural de la Universidad de San Carlos. Comenzaremos por la sala de rocas y minerales. Como podemos ver, hay muchas clasificaciones de rocas y minerales. Está bastante bien clasificado. Y también podemos ver de que está bastante bien informado el museo. Hay mucha información, como por ejemplo el concepto de roca, el ciclo de las rocas, las clasificaciones de las rocas, concepto de mineral y la clasificación de los minerales. También podemos ver que hay cristales. Podemos ver que acá de este lado están los cristales. Y por ejemplo acá podríamos hacer algún trabajo preguntándole a los estudiantes en qué se diferencia una roca de un mineral y en qué se diferencian estas dos de los cristales. Acá aparecen varias variedades de cristales, de rocas, pueden ser líneas, pueden ser metamórficas, dependiendo del tipo de prehistoria que haya tenido cada una de estas. A los chicos les fascina bastante saber de dónde proviene tanta información o tanta roca, se puede decir, minerales en las cuales son muy importantes. Entonces por acá podemos hablar un montón de rocas que realmente son muy funcionales y vienen de la época. Acá también podemos ver que hay una colección de mineralogía exclusiva de Guatemala. Podemos ver qué diversidad hay y qué gran cantidad de esto podemos encontrar acá en nuestro país. E incluso se encuentran también ciertos elementos, como acá podemos observar el berilio. Realmente aquí nos aparecen bastantes tipos de elementos ya compuestos por minerales que se encuentran ubicados también en las tierras e de igual manera también en varias zonas territoriales. Otra cosa interesante es de que en cada mineral podemos ver que está la localidad en donde lo podemos encontrar y está la descripción de cada mineral. Bueno, acá podemos ver que hay datos curiosos acerca de los anfibios, su hábitat, su alimentación. Por ejemplo, tenemos las cecilias tapalcúas, que son ciegas, que tienen hábitat cavadores y que en Guatemala habitan 3 tipos de especies. Acá podemos ver información acerca de las ranas y los sapos. Dice que son terrestres y que la lluvia los vuelve más activos. También podemos encontrar lo de las salamandras o niños dormidos, unos datos muy curiosos que casi todos al verlos pensamos que son venenosos, pero aquí lo primero que nos informan es que no son venenosos. También podemos encontrar dónde habitan, que es en el lugar donde menos no lo imaginamos, como dice aquí, en algunos ríos, lagunas, arroyos o charcos. También dicen que viven dentro de troncos, bajo las rocas. También podemos encontrar que el museo también realiza esfuerzos para la conservación de diferentes tipos de especies, como lo son ranas, sapos. También hablan sobre los sitios de conservación como Estayapel, Mashban, Soyabaj
algunos mamíferos muy importantes de Guatemala, algunas aves de Guatemala también tienen fósiles de algunas aves, algunos crustáceos que ustedes saben que son muy ricos, pero también debemos conservarlos. Bueno, y acá podemos ver algunos cnidarios de Guatemala, como por ejemplo el Paridae, el Flexauride, y entre sus características generales están sus estructuras que poseen corona de tentáculos, pueden presentarse en su fase adulta en dos formas, pólipo, anclada o medusoide, o sea que son de vida libre, y que son simétricos, su cuerpo es plano, y acá el mapa de Guatemala, donde muestra cuáles son los principales mangles en el Océano Pacífico del país. Como pueden ver, está San Marcos, Retauleo, Santa Rosa, Xochitepeques y toda la cobertura de mangle en la costa del Pacífico. Muy bien, compañeros, aquí tenemos el área de investigación. Ustedes podrán darse cuenta que esta área pues, realmente tiene objetos muy curiosos para poder hacer la investigación a los chicos, que ellos investiguen, que ellos anoten, porque realmente son datos muy interesantes. El tipo de especies que hay, la salamandra en la ciencia, en la cual se ha desarrollado durante el territorio guatemalteco. También tenemos experimentos utilizados también en microorganismos, en insectos, en los cuales creo que a los chicos les va a interesar bastante saber cuáles son los tipos de experimentos para poder desarrollarlos en el salón de clase o en su casa. También tenemos acá también cierta cantidad de proyectos que han ellos colocado acá, que creo es muy importante que ellos coloquen acá sus proyectos, o incluso ciertas operaciones que han realizado durante esa época, ¿verdad? Entonces aquí ellos han realizado ese tipo de proyectos. Y bueno, por acá datos curiosos son amenazas realmente que tiene la deforestación en nuestra hábitat. Y bueno, pues acá nos hay la degradación del ecosistema, cuidados importantes que se debe tener en las áreas verdes, en las áreas realmente forestales. De igual manera acá tienen los anfibios, en los cuales ellos también conllevan un cierto riesgo, las especies que están ubicadas ahí pues llevan un riesgo. Y bueno, aquí dan más o menos, dan prácticamente acá lo que es el cuidado de los minerales, ¿verdad? O del consumo de los seres humanos. De este lado tenemos también cierta variedad de especies, o se puede decir también clasificación de madera, en la que es muy importante saberlo para poder identificar y clasificar cada una de estas y para qué es su utilidad. Los pinos, cipreses, el chiplote, el tayol, ¿sí? Árboles maderados de Guatemala, los que más se dan. Y creo que lo que más se da, si no se me da, es el hormigo, en el cual está hecha también la marimba. Creo que es muy importante saber esto. Y también por acá también tenemos varios tipos de clasificación de madera. De este lado tenemos un mapa que nos indica, pues claro, el área en la cual nosotros lo utilizamos a la hora de visitar ciertos lugares. Aquí tenemos una sala de plantas y hongos. Si se dan cuenta, aquí hay variedad y muy interesante para los chicos saber este tipo de cosas. Bueno, acá vemos organismos unicelulares, que estos no tienen tejidos, luego pasan a algas pluricelulares, ya se forman sus tejidos, y luego a musgos y hepáticas, que son más complejas, plantas más complejas, licopodios y equisetos. Luego llegamos a las terrestres, que ya son los helechos, Después encontramos las gimnospermas, que ya son plantas que tienen semillas. Tenemos las angiospermas, que son las plantas que pertenecen a las flores. Tengo las dicotilodoneas y monocotilodoneas, que ya son plantas más especializadas que ya dan frutos. Casi no tienen flores. Bueno, vienen ya de último las plantas medicinales y ya el diferente uso que el hombre les ha dado. Y las plantas, como se han dado cuenta, las plantas han ido evolucionando, cambiando y han llegado a estar a tener una gran cantidad de agua. Conforme van pasando, va disminuyendo la cantidad de agua que necesita, hasta llegar a ser un cactus, que el cactus tiene la capacidad de sobrevivir mucho tiempo sin agua.
y por medio de sus espinas, que son las hojas, es donde él guarda el agua para evitar la evaporación. También tenemos que, así como hay plantas que no necesitan agua, como el cactus, hay plantas que necesitan una gran cantidad de agua. Aquí hay helechos, diferentes tipos de plantas que si no están en el agua, mueren. Y acá vemos diversidad de plantas y también podemos ver que hay algunas que son propias de nuestro país. Tenemos ese privilegio solo en nuestro país a ciertas plantas, como arbustos, hierbas, epífitas, lianas, parásitas, y también hay unas que son regionales que se dan en determinada región. Por ejemplo, que se dan en México, solo ahí en México se dan, no se dan en otro país que no sea México. Por ejemplo, una actividad muy interesante para nuestros chicos sería que investigaran cuáles son las plantas que son endémicas solo de Guatemala, por diferentes regiones. Por ejemplo, cuáles son endémicas del altiplano, cuáles son endémicas de la región sur, de la región cálida, y así saber qué cantidad de plantas tenemos en nuestro país. Y aquí, por este lado, tenemos los hongos, que ya saben que los hongos no pertenecen a las plantas. ¿Por qué? Porque ellos son parásitos y se alimentan de elementos en descomposición de las diferentes plantas. Y así como están clasificados en venenosos y en no venenosos. Y acá podríamos explicar al alumno cómo va el proceso de la germinación de la semilla, cómo va el proceso que la semilla simiente o fertila es cada uno de los cuerpos que forma parte del fruto y que da origen a una nueva planta, y que contiene un embrión, una fuente de alimento, como la sacarosa, las enzimas del almidón. Por ejemplo, una tarea muy importante para nuestros chicos sería que hicieran un álbum identificando las diferentes semillas que hay en Guatemala, o el cambio que hay en una semilla. Y el experimento que todos hacemos cuando somos chiquitos, que metemos nuestro frijol en nuestra compota, y así ellos pueden ver cómo va cambiando la semilla, que comienza siendo un granito y termina siendo una planta. Bueno, ahora aquí vamos a entrar a la sala de invertebrados marinos. Vamos a ver que acá nos explican como primero algunos crustáceos de Guatemala y algunos moluscos específicos de Guatemala. Vamos a seguir nuestro recorrido. Como podemos ver, hay mucha diversidad. Podemos ver que nos explican bastante bien lo que son las esponjas. Acá de este lado tenemos arrecifes corales y arrecifes específicos de Guatemala. Acá vamos a ir viendo artrópodos marinos, y aquí vamos a ver a los crustáceos, los moluscos, la zona costera, y acá vamos a ver algunos equinodermos, su esqueleto, y podemos ver que acá también están bastante bien explicados. Y alguna actividad que podríamos hacer con los alumnos acá podría ser de que ellos clasifiquen y vean las diferencias entre crustáceos, equinodermos, moluscos. Eso podría ser algo interesante. No sé cómo detener, así que estoy grabando. Muy bien, acá estamos en el área de insectos. Es una área muy interesante porque nos damos cuenta de la clasificación de las cuales se derivan, en la cual también podemos darnos cuenta que es una muy variedad de lo que observamos por acá. También tenemos curiosidades sobre acerca de los insectos, en los cuales ellos se desarrollan, en los cuales ellos están formados, su citoesqueleto y su ambiente en el cual ellos se desarrollan. También tenemos por acá también cierta cantidad de insectos que hemos visto realmente durante nuestras vidas, durante nuestro proceso evolutivo. Bueno, aquí realmente son miles de variedades que hay. La verdad son impresionantes saber que eso puede realmente clasificarse. Los chicos lo que pueden hacer acá, pues ellos podrían identificar cada uno de las partes de los insectos
para poder identificar en qué clasificación se encuentran, ¿verdad? Aquí estamos en el área de mariposas, ahí estamos en el área de insectos, y bueno, pasamos en el área de mariposas. Nos pueden ciertos colores, ciertas partes que uno no tienen, y desarrollo, ¿verdad? Acá podemos ver. Ahora en nuestro recorrido por la sala de los peces vamos a encontrar los peces cartilaginosos, cómo se clasifican, su tamaño de su cola, algunos tipos de peces, las reservas naturales, aquí algunos ejemplos de diferentes tipos de peces. También podemos encontrar en qué reserva, en qué determinada región de nuestro país se encuentran los diferentes tipos de peces. También encontramos un pez muy curioso que es el pez lobo, que algunos saben que es venenoso. Aquí tenemos diferentes tipos de peces, como van a ver, más grandes, unos más pequeños. Un laboratorio muy interesante que se me ocurriría para hacer con los chicos es llevar un pez a la clase de biología y abrirlo para que puedan ver sus diferentes tipos de órganos, como son sus branquias, como son sus aletas, sus espinas. Y aquí, por ejemplo, tenemos otro tipo de animales que viven en el océano. Esta es una anguila. Tenemos otro pez globo. Y ahora, Bueno, acá estamos en la sala de anfibios y reptiles. Podemos ver la clasificación de los anfibios, cómo está estructurado su cuerpo, su piel. Podemos ver que tienen diferentes tipos de piel. Y una tarea que se podría hacer con los alumnos es de la utilidad de los anfibios y los reptiles en la industria, como por ejemplo que la piel es utilizada para fabricar zapatos, carteras, cinchos, variedad de productos, ¿verdad? Podemos ver también que ya hay unos anfibios y reptiles en peligro de extinción, como por ejemplo el escorpión, la serpiente falso coral. Podemos ver cómo está estructurada la anatomía de una serpiente. La serpiente cascabel, mano de piedra. Aquí vamos a entrar en el área de aves. Podemos ver que acá hay una colección de patas de las aves. Podemos ver que acá están las clasificaciones de las aves de acá de Guatemala. Y acá vamos a ver de este lado, vamos a ver que hay distintos tipos de aves que están disecados para que nosotros podamos observar. Por ejemplo, acá está el faisán dorado, podemos ver que acá está el frailecillo. Podemos ver que acá hay una cacatúa, están las palomas también. Podemos ver que acá de este lado están que son las garzas. Está también los tipos de aves que son martines. Acá están las aves un poco más pequeñas. Acá de este lado podemos ver que hay una guacamaya y acá tenemos una lechuza. Podemos ver que acá hay un tecolote también. Está un poco oscuro acá y no se mira mucho. Y terminaríamos acá donde están los gavilanes. Y acá de este lado vamos a ver una colección de picos. Colección de picos de aves y colección de huevos, diversidad de huevos. En el área de mamíferos podemos observar un grupo de estudiantes en los cuales ellos están realizando una hoja de trabajo, se dan cuenta, guiada por la maestra para que ellos puedan notar ciertos intereses en los cuales ellos van a desarrollar. Y por este lado también tenemos lo que es bosques nubosos. Nos damos cuenta que son los bosques muy importantes para la conservación.
De este lado también tenemos bosques húmedos subtropicales, también en el hábitat en el cual ellos se desenvuelven los animales. Y por acá también bosque seco, es un bosque muy interesante que los animales habitan en varias regiones aquí en Guatemala y se identifican bastante en los departamentos que hay. Los bosques espinosos también son un caso muy importante porque ellos se desenvuelven bastante. Son águilas, los cactus que habíamos hablado anteriormente. El bosque humedal, se encuentran cantidad de especies de aves, en las cuales ustedes se dan cuenta de patos, hay un montón de tipos de aves en las que se ven bosques húmedos subtropicales nocturnos. Entonces se desarrollan también bastantes tipos de aves, como los búhos, que también un tipo de especies de acá. El manglar es un área muy interesante porque se dan cuenta hay un montón de tipos de ramificaciones de los bosques húmedos o en las áreas agrosistemas. En estas se ubican los tipos de animales. Y por acá nos damos cuenta que los estudiantes están realizando una hoja de trabajo para que es más interesante. Acá podemos ver que hay aves de jardín. Hay un mini ecosistema representado acá en aves de jardín. Y por acá tenemos un área muy interesante. Son los nidos de los pájaros. Podemos ver cómo son distintos, cómo se clasifican distintos dependiendo de qué tipo de aves sean. Y por acá también tenemos una colección de huevos en donde podemos ver que hay huevos de distintos tamaños, de distintos colores, ya que son de distintas aves. Muy bien, aquí tenemos en este lado la estructura de un cráneo, cuando podemos dar cuenta que es humano, también de mamíferos. Se puede diferenciar cada uno de los cráneos que son ya como analizados y especializados para ubicarlos en la clasificación de huesos, ¿verdad? Y de este lado, pues mi compañera tiene lo que es el área de fetos. Aquí tenemos el área de fetos humanos. Nos podemos dar cuenta que están clasificados desde la edad de semanas y que se ve el desarrollo fetal. Bueno, ahora vamos a hacer nuestro recorrido hacia el jardín botánico. Vamos a encontrar diversidad de plantas, flores. Algunas aves, porque ustedes saben que donde hay árboles y hay plantas, obviamente van a haber flores. Tal vez con suerte podamos observar mariposas. Es una diferencia en los Como te saludar Bueno, aquí vemos que está explicado cómo viajan los diferentes tipos de semillas, y algunas es por el viento, por los animales, por el agua. También encontramos las diferencias entre las plantas, como son las monoticotiloideas y las dicotiloideas. Acá podemos ver el proceso de germinación de la planta que va desde la semilla hasta la formación del fruto. Como pueden observar, este jardín botánico es bastante grande y ahorita vamos a ir viendo algunas plantas, las que podamos explicar. Por ejemplo, aquí tenemos la naranja de Valencia. Como se dan cuenta, es un árbol de mediano tamaño y su fruto sería la naranja. Acá estamos en el área de cactus. Como podemos observar, hay diversidad, distintos tipos de cactus. Como podemos observar, el jardín botánico es bastante grande. Hay mucha diversidad de plantas. Y podemos darnos cuenta que está bastante ordenado, que están bien identificadas y clasificadas.
Y que creo que nos tardaríamos mucho tiempo si grabamos un video Solo aquí. solo del jardín botánico. Por lo tanto, solo les mostraremos una pequeña parte. Hola, mira. Aquí hay plantas comestibles. Aquí está el romero. Entonces, Romero, ¿dónde estás que no te veo? Agarramos por allá. Romero. ¿sí, este lado? No, pero hay unas que se adaptan bastante al ambiente, ¿verdad? Sí. Pero ¿cómo es de que aquí pueden tener distintos tipos? Sí. Sí, ahí están como que... Y todas en el mismo lugar, en el mismo espacio, se dan cuenta, cada quien respeta el espacio de cada una de ellas. Sí, o sea, no tiene eso de... No, mira, porque cabal, o sea, respetan bastante. Con esto podemos ver que nuestra naturaleza se podría decir que es casi mágica. Se adapta fácilmente. También hay hongos en los árboles, ¿ves? No. ¿Hongos o musgo? Bosque, una selva o algo así, ¿verdad? Musgo. Hongos, como ya habíamos dicho, se alimentan. Hojas secas, vegetación. Qué jardinzote va. ¿Cuánto llevas grabando? 3 minutos. Begonia, anona blanca es. Una gran actividad para ellos sería la clasificación de las plantas, Ajá. leonas, angiospermas y gimnospermas. Pueden ser herbáceas, pueden ser también crucíferos, el diferente tipo de especies que hayan o el diferente tipo de bosque que hayan, ¿verdad? Nos damos cuenta que hay también árboles y bueno, pues los que más prevalecen bastante son los cipreses, los pinos, los que de semilla, los que no, ¿verdad? Yo todavía ya hay una reserva allá donde hay los monumentos que habían antes en las reformas, se los quitaron y los traían para acá. La reforma que ¿qué se había pasado? ¿No? Como cuando yo vine aquí me quitaron. Un bálsamo, ¿no? Un manzanito. ¿Ah? Qué bonita está esa, ¿va? Ahí digo yo que podríamos grabar nuestro video. ¿En dónde? Aquí. Aquí digo yo. Bueno, entonces este fue nuestro recorrido por el Jardín Botánico, también por el Museo de Historia Nacional de la Universidad de San Carlos. Como se pudieron dar cuenta, tienen gran variedad de animales, peces, plantas también. Realmente esto nos ayudó bastante a poder identificar cada una de las clasificaciones de plantas, que creo que es muy interesante e importante como otros como profesores de química y biología, especialmente de genética y biología. Y bueno, pues consideramos que realmente fue un momento y un pasaje por acá y un paisaje hermoso, importante e interesante realmente. Y con la visita podemos realizar varias actividades con los alumnos, como por ejemplo clasificación de animales, plantas, hojas, flores,
peces. Aquí. Bueno, como podemos ver, ya terminamos. Casi no aparezco en la grabación porque soy yo la que graba. Entonces, eso es todo por hoy. Gracias.